Radiografía, ¿algún estudio nos sirve con contraste? Sí, ¿no? Ya sabemos que la ecografía se va a limitar por el asunto del hueso, cómo veo la médula espinal, tal vez en una obstétrica para ver en la columna, que todavía está osificando, no ayuda mucho, ¿sí? Solo en la obstétrica sí, pero no estamos en obstetricia, por lo tanto me voy a saltar esa parte. TC ayuda para la parte ósea, la mejora muchísimo, pero en cambio es mala para ver la médula. A la inversa, la RM es buena para ver la médula, eso no quiere decir que no vea el hueso, porque a la final es hueso esponjoso y el hueso esponjoso sí mete señal. Entonces, uno de los estudios más usados, que hoy no vamos a ver la RM, esa la vamos a dejar, esa parte de médula espinal es lo último que se da en la última hora, que sería el miércoles. Entonces, hoy nos vamos a dedicar en la menos de media hora que queda con lo básico. La radiografía, que realmente no es muy difícil. ¿Qué es lo que tenemos que valorar nosotros? Primero, no acostumbramos a pedir una radiografía desde la primera cervical hasta la última sacra y coxigia. Nosotros lo pedimos por segmentos, es decir, vamos así, por ejemplo, entonces reconocer qué columna es esta. Esta es cervical, dorsal, lumbar. ¿Cómo harían para reconocer? ¿Alguna participación, por favor? Por las apófisis espinosas. Es sencillo, es sencillo. A ver, vamos, no veo ninguna cámara prendida. Es bien facilito, es deducible. Por más que esté cortado, es facilito. No veo cámara. ¿Quién va a hablar? ¿Nadie? Chicos, no pierdan la oportunidad, es sencillito. Nadie se va a perder en esto. ¿Qué segmento es? Ya, doctora. Está María Emilia. ¿Qué región anatómica cree que es esta de aquí? Obviamente es una P y esta es una lateral. ¿De qué segmento? Mire que está cortado, pero es fácil. ¿Es cervical, dorsal, lumbar o sacra? María Emilia. Lumbar, ¿Cómo hizo para reconocer? porque me fijé en las apófisis espinosas No. Todas y las además apófisis ve espinosas, no, no le sirve eso. No le sirve. tal vez por la Yo unión le cambio, la lumbar si yo con le el sacro. cambio, la dorsal también tiene apófisis espinosa, tal vez solo en la cervical, que son con bifidez, pero ni se ve tan clarita la bifidez, entonces no sirve esa referencia. Vamos con la otra, vamos con la lateral. ¿Qué segmento es? ¿Cervical, dorsal, lumbar, sacro? María Emilia. Mm, dorsal, creería yo. No, no. La primera sí es lumbar, pero no le orientó como debería, ¿sí? A ver, veo que no ha sido tan obvio. Yo pensé que era muy facilito. Apáguele nomás mi niña, les voy a explicar entonces. Si era muy sencillo, yo me iba rapidito, pero sí me va a tomar entonces tiempo. Bueno, primero generalmente pedimos por segmento. Al ser hueso se pide AP y lateral, porque no voy a evaluar nada de la médula espinal. Entonces, una placa de huesos. AP y lateral, dos proyecciones perpendiculares. O pido cervical, o pido dorsal, o pido lumbosacra, o solo sacra y coxigia. ¿Cómo reconocer? Bueno, primero, ¿cuál es la normalidad? La columna debe ser completamente recta en la proyección AP. En la proyección lateral debe tener curvaturas, son las curvas en lo normal, porque la columna puede ser, ustedes saben que la lordosis hay en la porción cervical y en la porción lumbar, pero en cambio en la dorsal hay cifosis, lo mismo que en la estructura que es fusionada que corresponde al sacro, es decir, están alternadas. ¿Por qué están alternadas? Porque nosotros sabemos que cuando, vamos acá, que esto no toca todavía hoy, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. La única curvatura que traemos desde el nacimiento es una cifosis, ¿sí? Bueno, esto no es nacimiento, esto está en embrión, ¿sí? Pero ustedes saben, el feto tiene esta posición. Esta es la curvatura con la que se nace. Entonces hay una cifosis, pero progresivamente, cuando después del nacimiento
después de que viene el proceso de la marcha, y poco a poco se va cogiendo destreza con la marcha, entonces, ¿qué pasa con las curvaturas? Se van definiendo mejor y ahí, por ejemplo, está una diferencia entre el niño y el adulto. En el niño las curvaturas no son muy marcadas, en el niño pequeño, el niño que recién está iniciando los procesos de la marcha, en el niño que ni camina va a persistir prácticamente esa curvatura inicial. Entonces, ¿por qué están de manera alterna? Porque esto equilibra el peso del cuerpo. Ahora, lo que sí es cierto es que una persona puede tener rectificada. No es normal que sea recta la columna en el plano sagital o lateral, ¿sí? Solo en la P. Entonces, ¿qué debemos evaluar? Primero, la alineación. La alineación aquí, recta. Acá, conservar su curvatura fisiológica. Lordosis, sifosis, lordosis, sifosis. ¿Qué pasa si hay una rectificación aquí? Le empezamos a buscar cuál es la causa, cuál es la patología, pero eso es en el segundo nivel. ¿Qué más debo evaluar? A más de la alineación, número. Nosotros sabemos cuántas cervicales son, cuántas dorsales son, cuántas lumbares, cuántas sacras y coxigias. Ahora, en las estructuras como tal, cada vértebra, nosotros sabemos que hay una vértebra tipo. ¿Cuál es una vértebra tipo? Pero ¿qué pasa en la radiografía? Esta es una visión frontal. Aquí estoy viendo desde atrás. Esto es un dibujo, no es un 3D de la TC, ¿sí? No es una renderización ni nada, es un dibujo anatómico. Entonces, yo sé que en una radiografía se va a montar esto que es el cuerpo, se va a montar con el arco posterior, que tiene toda vértebra tipo. En cambio, en la lateral no se monta la parte anterior con la posterior, pero en cambio, por ejemplo, las apófisis transversas derechas con las izquierdas quedan aquí montadas. Entonces, unas estructuras de la vértebra se valorarán mejor acá. Por lógica, yo quiero lo que acabo de decir. Quiero ver mejor los cuerpos vertebrales. Aquí no están montados con nada. Acá están montados con el arco posterior. Quiero ver las transversas. Mejor las veo acá, porque aquí está montada la derecha con la izquierda. Las apófisis espinosas las veo aquí, aunque montadas con la columna, también las veo acá. Entonces evaluamos alineación, que esté correcto, lo que acabo de decir, el número y las partes de cada vértebra, pero no todas son vértebras tipo. Hay vértebras especiales o que le dan una característica tipo solamente para esa región anatómica. Vamos a ver, no hay tiempo ya de participar, ¿sí? Por lo que pasé conversando hace rato. Bien, si ustedes se fijan, a ver, vamos primero esta. Esta claramente es lumbar. No es radiografía, es un dibujo. ¿Cómo sé que es lumbar? Tiene una lordosis. Y aparte de eso, pero en la cervical también hay lordosis. Pero yo no estoy viendo las características de las vértebras, tipo, por ejemplo, las cervicales, yo sé que tienen un agujero aquí para la arteria vertebral, aquí no la veo. ¿Ven? Entonces es primero por la curvatura, pero como hay curvaturas que se repiten, entonces veo la característica de la vértebra. Esta, por ejemplo, es una cervical. Vamos directamente ya porque no hay mucho tiempo para estar dando el detalle de la anatomía descriptiva, me voy directamente a la radiografía. Algo importante que quiero, por favor, que tengan presente. Bueno, esta es cervical, esta es dorsal, estas son lumbares, esto es lumbar. ¿Por qué? Por lo que aprendimos como conocimientos anatómicos. Por ejemplo, aquí me ayudé por esto, no por la apófisis espinosa porque no estoy viendo. Acá de qué me ayudé, de las carillas estas para articularse con, hace rato le pregunté a la compañera, aquí era porque estoy viendo el último arco costal, aunque esté cortado. Por lógica, esto será la primera lumbar. Aquí, ¿cómo me guié? Tiene lordosis, pero no es lumbar. ¿Por qué no es lumbar? Porque no veo el último arco costal, más bien estoy viendo aquí el mentón. Entonces, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. ¿Por qué? Porque en la parte anterior están los cuerpos
En la parte posterior están los arcos posteriores, que aquí están montados todos. Ahora, vamos entonces a ver cada parte. Vamos primero con la vértebra tipo, lo que tienen la mayoría de vértebras. Por eso se llama tipo. El cuerpo, ¿cómo lo identifico? Como una estructura más o menos cuadrangular. En los niños, bueno, ya les voy a poner al final, si no alcanzo hoy día, les pongo mañana para que vean la diferencia con los niños, solo me adelanto. En los niños, como todavía está en estado de osificación, no tiene los ángulos, si quieren, como también definidos, son un poquito más redondeadas y menos prominentes las vértebras. Sí hemos de ver, siempre les doy la diferencia con el niño, porque aquí no hay núcleos de osificación. En la cabeza era con fontanelas, con sutura, con relación cráneo-cara. Aquí no tenemos una referencia como tal, entonces vamos viendo, ejemplo, la forma de los cuerpos vertebrales. Los espacios en los niños van a ser mucho más, a ver, déjenme buscarles, no me gusta quedarme en teoría. Uy, un niño, ¿dónde está? De un niño, debe estar por aquí. A ver, aquí está de un niño, que le hemos de volver a ver. Después veremos que es una vértebra de transición. Miren cómo son los cuerpos vertebrales, ven, un poquito como más, los ángulos son como redondeados, los espacios son muy prominentes. ¿Por qué? Porque le falta osificarse. Y si ustedes se dan cuenta, el borde de cada vértebra no es tan clarito como en el adulto. Miren la nitidez, el hueso compacto de la cortical, si quieren ustedes. Miren los ángulos. ¿Por qué motivo? Porque esto tiene que irse osificando, osificando más. Lo único que resalta en los niños, alguna vez creo que les dije, es esto de aquí, que son los pedículos. Si se dan cuenta, es lo único que brilla más, porque es la parte más osificada de una vértebra. Regreso a lo que estaba explicando. Entonces, si tuviera la lateral, aquí no tengo la lateral, como no me tocaba hoy día, ya les voy a adicionar más diapositivas, siempre las voy actualizando, trato de hacer un poquito según cómo va la secuencia de la clase, pero si fuera una lateral voy a ver que las curvaturas, si el niño ya es ya grande o es un escolar, qué sé yo, las curvaturas ya han de estar bien definidas, pero si yo tengo un niño, qué sé yo, recién de 2, 3, 4 años, probablemente no haya mucha lordosis ni cifosis por la situación que les expliqué hace rato. Regreso a esto. Entonces, en la placa AP, voy a dar las generalidades y ya el miércoles vamos de manera mucho más rápida. Entonces, se va a montar los cuerpos con los arcos posteriores, como lo veo en la radiografía. Aquí estoy con los cuerpos. Más atrás de los cuerpos que vienen, los pedículos, cojamos esta. Miren, de adelante a atrás, cuerpo, pedículos, esto es lo más osificado que les dije, importante para patología, por ejemplo, un accidente de tránsito, puede fracturar fácilmente esto, pero para que se fracture esto, tiene que ser un trauma muy severo. Entonces, una fractura aquí indica severidad. Sigo. Acá tenemos las láminas, esta de aquí, esta de acá. Estas se unen y forman la apófisis espinosa. Aquí, para los lados, tenemos las apófisis transversas y para arriba y para abajo, de aquí, de la parte de las láminas, para arriba y para abajo, tenemos las carillas articulares, superior, inferior. ¿Cómo veo en una AP montado todo? Ya dije, cuerpos. Las láminas serían estas estructuras de aquí, para arriba, carilla articular superior, carilla inferior, ahí mismo montado con los pedículos. En el adulto brilla todo, ya no brillan solamente los pedículos, son estas estructuras que ven a los lados. Las apófisis espinosas tienen que seguir la línea recta. Ahí están. Y cuento. Yo ya he valorado las estructuras y digo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 lumbares. Alineación correcta. Ahora, en la lateral, ¿qué pasa? Deben formarse líneas no rectas, pero siguiendo la curvatura. ¿A qué me refiero? Regreso, por favor, nunca olviden esto. En este orden se van a definir cuerpo, lámina, pedículo, lámina, apófisis espinosa. Aquí, cuerpo,
pedículo, lámina, apófisis espinosa. Imagen. Miren, se forma una línea no recta, pero nunca se desalinea, ¿ven? Por eso se llama alineación. Recta aquí, con curvatura acá. Sigo trazando la otra línea. Nunca se pierde la línea con su lordosis. Acá, bueno, estas son dos vértebras especiales, atlas y axis, por eso no se forma la línea, ya vamos a ver vértebras especiales. Pero miren, desde aquí, que son vértebra tipo, sigue la línea y sigue la línea. ¿Qué estructuras son? Cuerpo, voy a coger 1, 2, 3, 4. Voy a coger C4. Me guié porque estoy viendo el mentón, aunque sea cortado. Esto sería lámina, pedículo, perdón, cuerpo, pedículo, lámina, apófisis espinosa. Así identifico cada parte. Ahora, les dije, hay vértebras especiales que le dan el nombre para decir las cervicales, todas las cervicales cumplen además de esto. Todas las dorsales cumplen esto y así sucesivamente. Vamos a ver la diferencia. Esto es algo que ya aprendieron ustedes, ¿sí? Las cervicales, nosotros sabemos que tienen el agujero transverso para la arteria que conocen, están en las apófisis transversas. Sabemos que tiene la bifidez, esto de las carillas articulares aquí están, son más horizontales que en otras regiones del cuerpo. Por ejemplo, aquí miren cómo son en las dorsales. Las carillas articulares son bien verticales. Aquí ya son un poquito más inclinadas, pero esta diferencia aquí más o menos horizontales y aquí muy inclinadas es lo que me da una clara diferencia y permite que yo trace, vamos directamente aquí. Esto también, las apófisis unciformes o neurocentrales o uncovertebrales, como le quieran llamar, hemos de ver en imagenología 2, hay una patología en donde los huesos presentan unos picos. Aquí es normal. Después veremos que en otros huesos se llama osteofitos y es sinónimo de artrosis. Este no es el momento para describir eso. En las cervicales es absolutamente normal estas estructuras elevadas en la cara superior. El conducto, mientras hay lordosis, es decir, se va a repetir lo mismo en la lumbar, que también tiene lordosis. Mientras haya esa curvatura, es normal que al agujero yo lo vea más o menos triangular, pero eso no me sirve en la radiografía. ¿Por qué no me sirve en la radiografía? Porque yo no veo el agujero ahí, ni veo en la lateral. Eso es para la TC, porque la que ve la vértebra así de manera axial es la TC. Entonces, unas particularidades se verán en la radiografía, otras se verán solo en la TC. Vamos a ver dos vértebras especiales. La primera y la segunda. El atlas, que ustedes saben que ya no tiene el cuerpo, el arco posterior, solamente hay un arco anterior, un posterior, estos procesos laterales, pero igual sigue teniendo el agujero transverso porque la arteria vertebral, ya saben ustedes por dónde tiene que ingresar, desde la cisterna magna. El axis, la característica es esta apófisis odontoides, pero igual ahí tiene sus agujeros. Entonces, estas como vértebras especiales que me permite reconocer, entonces aquí no va a haber espacio. Por ejemplo, pongamos aquí, si ustedes se fijan, aquí no hay espacio intervertebral. ¿Por qué no hay espacio? Porque está el odontoides. Aquí, ¿por qué no se forma clarito la línea? Porque son dos vértebras especiales, no son dos vértebras tipo. Pero ¿qué comparten todas ellas? Lo del agujero transverso, la bifidez de la apófisis espinosa. Pero aquí, miren que es muy difícil, a no ser una RX de mejor calidad tal vez, para ver clarito la bifidez. Pero miren, ahí están las articulaciones, esas neurocentrales que les dije, eso sí se logró ver. Aquí, por ejemplo, no se logró ver, voy a contar de abajo arriba, aquí está 7, 6, 5, 4, 3, ¿por qué conté de abajo arriba? Porque aquí me da dificultad con el mentón. Entonces es mejor contar en donde no se superpone con nada. Aquí fue más fácil de abajo arriba. Pero en cambio en la lateral, aquí se puede superponer el hombro cuando el paciente no colabora. Entonces aquí más bien es mejor contar de arriba abajo porque no se tapa con nada. Y yo reconozco clarito cuál es C1 y C2. ¿Por qué? Porque falta espacio.
por la odontoides, como ven ahí. Entonces aquí digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay pacientes que meten el hombro aquí, no puedo, llegan inmovilizados ahí con un collarín y no se puede evaluar las últimas porciones. Y se acabó, eso es toda la valoración, no puedo evaluar tejidos blandos. ¿De dónde a dónde iría el agujero vertebral? Es decir, esto de aquí. Yo cómo sé de dónde a dónde que aquí contiene la médula. La médula imposible que la pueda ver, pero yo sí sé de dónde a dónde va. Del borde posterior del cuerpo a la base de las apófisis espinosas. Es decir, vamos a la placa. Iría desde aquí, borde posterior del cuerpo, a la base de las espinosas. No es hasta aquí. No puede ir solamente de aquí a acá, al pedículo. No es tan estrecho, va hasta acá. Y en la proyección AP, ¿de dónde a dónde iría el canal vertebral? De pedículo a pedículo. De aquí a acá, es decir, en la radiografía iría, si aquí están los pedículos, aquí están los, iría desde aquí hasta acá, pero no puedo valorar nada más. Yo necesito, ni siquiera TC, necesito RM para ver la médula espinal. Se acabó la valoración. Ahora, TC, de una vez vamos con la TC. Ahora sí veo esta imagen. Pero cuidado, no interpretar esto como fractura. ¿A qué me refiero? Si yo veo separado el cuerpo del arco posterior, como aquí, que de hecho ahí voy a ver muy poquito, no es tan clara la imagen del nervio que está aquí, ¿por qué se ve separado aquí y por qué se ve continuo aquí? Porque depende del corte. Si el corte le coge aquí, cuerpo va a estar separado del arco porque el pedículo está acá arriba. Pero ¿qué pasa si el corte viene aquí? Le coge al pedículo. En otras palabras, si lo ven completo, aquí está el pedículo. Si lo ven así separado, no están viendo el pedículo. Se quedó arriba y está abajo el otro. Por lo tanto, el nervio, si es que nos toca evaluar el nervio, que no es buena la valoración, aquí sí se vio parcialmente, al nervio, a la raíz nerviosa hay que buscarla cuando veo esta imagen separado, nunca aquí. ¿Por qué? Porque el nervio pasa por aquí, por lo que se llama los agujeros de conjunción. El nervio no pasa aquí por la parte ósea. Regreso. Ahora, vértebras especiales. ¿Cómo reconozco? Ahí está clarito. Recuerden que esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, esta es la derecha, la izquierda. Ahí estoy viendo el axis, el diente, ahí los agujeros transversos, ahí el arco posterior. Y la valoración de la médula es mala. Y de ahí en adelante C1 y C2, todas se parecen. Todo el resto de las 7 vértebras, desde la tercera a la séptima, tienen el agujero transverso, aunque es de sus variantes. Entonces, esto de aquí no es la apófisis transversa. La transversa tiene el agujero. Esto sería la carilla articular. Acuérdense que es horizontal, por eso los estudiantes la confunden con apófisis transversa. Aquí está de nuevo la carilla articular, la lámina y la bifidez de la apófisis espinosa. Y yo creo que podemos dejar hasta ahí. Si me alcanza la hora que tengo, como les digo, he dado yo en media hora, en hora y cuarto, y no hay mucho que hacer. Ya lo mismo se repite en el resto de la columna. Diferencias solamente vamos agregando aquí arcos costales, o bueno, ya que estoy hablando, ahí está la articulación con los arcos costales, pero es un poquito más difícil definir las líneas porque es muy inclinado, no es como en la cervical que era más facilito. Entonces aquí se ve una tremenda inclinación, aquí el agujero es un poquito más redondo porque ya no hay la lordosis, entonces creo que yo estoy mal con el tiempo. Entonces nadie se va a perder, ahí está cada articulación con las costillas, eso es una P y aplica lo mismo, la apófisis espinosa, todo. Ahí está la lateral y miren lo difícil que se vuelve por la inclinación que tiene. Pero si le paso a la TC, veo clarito la imagen de los arcos costales. Me quedo en las lumbares porque se acabó el tiempo.
Bien, llegamos hasta ahí, entonces muchas gracias y nos vemos en prácticas.